este programa Ventana Pública, donde hoy vamos a hablar del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Nos acompaña aquí la portavoz de Nueva Canarias, Maripino Torres. Bienvenido a este programa. Hola. Maripino Torres, se está hablando, este año San Bartolomé será sede del Día Mundial del Turismo. El Ayuntamiento está presentando unos proyectos como Maspalomas 50. Creo que en el Pleno ustedes votaron en contra de este proyecto, de la forma en que se va a llevar a cabo este proyecto. Efectivamente, la razón por la que en Nueva Canarias votamos en contra del proyecto ha sido por la forma en la que se están llevando, porque otras veces cuando se había llevado a Pleno siempre hemos votado a favor, porque estamos de acuerdo con la idea, estamos de acuerdo con que hay que celebrar el 50 aniversario del nacimiento del destino turístico Maspalomas Costa Canaria. El hecho de que se celebre aquí el Día Mundial del Turismo creo que es un buen golpe de efecto, es un reconocimiento a nivel mundial de que San Bartolomé de Tirajana es un destino potente, un destino que a pesar de que hay otros destinos emergentes turísticos, competitivos, pues nuestro municipio, la isla de Gran Canaria, sigue siendo competitiva. El hecho por el que hemos votado en contra es por la forma en la que se ha hecho. En primer lugar, porque creemos que no hay transparencia en los dineros que se van a recaudar, o sea, qué dinero es el que ha puesto el Cabildo, el dinero que pone el Ayuntamiento y sobre todo los distintos empresarios que están participando, yo creo que con buena fe, porque la idea es buena y quieren que el 50 aniversario de nuestro destino turístico no pase desapercibido. Por tanto, pues ellos hacen sus aportaciones económicas, pero no hay ninguna claridad en el ayuntamiento de cómo se va a utilizar ese dinero, quién lo va a utilizar, cómo se va a controlar y cómo se va a priorizar los gastos. Entonces, ese es el hecho por el que hemos votado en contra. Tengo que decirle que cuando analizamos el proyecto que se ha presentado en relación al 50 aniversario de Maspalomas, pues la mayoría de las actividades que aparecen en lo que ellos llaman proyecto, que aquello no es proyecto ni cosa parecida, pues aparecen la cabalgata de Reyes, que para empezar no se hizo ni cabalgata de Reyes, para empezar, todas las fiestas del carnaval, las noches de San Juan, pues las distintas actividades que se vienen organizando, el torneo internacional de fútbol, y otras actividades que se desarrollan en San Bartolomé de Tirajana. Actividades que por otra parte están presupuestadas ya en las distintas concejalías, o sea, si pertenece a festejo tiene su partida presupuestaria, Carnaval tenía su presupuesto, el torneo internacional de fútbol tenía su presupuesto, o sea, cada una de ellas tiene su presupuesto y esas son las actividades que se recogen a lo largo de todo el año. No hay ninguna novedad, o sea, te presentaban la puesta de la estaca en conmemoración a cuando se puso el faro en Maspalomas, pero eso no cuesta económicamente nada. No el tema del matasellos y otras actividades, que eso no cuesta. Entonces, por eso es por lo que nosotros nos hemos manifestado en contra. Porque entendemos que detrás de todo eso lo que se ha querido es enmascarar basándose en una idea buena, que es el tema de la celebración del 50 aniversario, una campaña publicitaria de promoción del alcalde y sus concejales. Y eso es lo que se está viendo, o sea, es una campaña de publicidad pura y dura, porque actividades y novedades, ninguna. Por lo tanto, Nueva Canaria hemos votado en contra. Pero es que es más, todos los partidos políticos se manifestaron en contra de este proyecto que se había presentado, porque es un descaro lo que se ha querido hacer con esa campaña de promoción publicitaria, enmascarándola en el nombre del 50 aniversario de Maspalomas. Ellos afirmaron que era una campaña de publicidad, pero de promoción de interés general. ¿Usted cree que no es tanto de interés general? Creemos que no, porque mire usted, la promoción que se haga de interés general sería si se hicieran campañas publicitarias concretas, de algo concreto de nuestro municipio, fuera de aquí. Pero no es eso, la campaña es pagar medios de comunicación para tenerlos a su favor en distintos temas que quieran trabajar. Eso es así de claro. Lo que no sabemos es quiénes son los favorecidos, porque no todos los medios de comunicación van a ser favorecidos.
Eso es lo que quedaba y es lo que le preguntábamos al alcalde, ¿quiénes van a ser los favorecidos? Ese es el problema que nosotros hemos visto en cuanto a este planteamiento. Porque nosotros no estamos en desacuerdo nunca con la promoción publicitaria. Es más, pues para malgastar dinero, aprovéchelo usted y haga promoción de nuestro destino turístico, pero la primera promoción es no quitando servicios como el que se ha quitado, por ejemplo, de atención a víctimas del delito, que ayudaba a cualquier extranjero que estuviera en nuestro municipio y tuviera un problema, que son gente que cuando vuelven a su tierra con un problema resuelto, pues te hacen el boca a boca y hace una promoción de nuestro destino turístico y lo que costaba era una cantidad irrisoria para poder mantener un servicio tan importante y una promoción importante como es para el municipio, o bien mantener los jardines que están abandonados en nuestro municipio, o sea, y así podemos contar muchísimas cosas, o sea, que las actividades que se han presentado no se justifican porque tienen su propio presupuesto, no hay ninguna actividad presentada ahí que sea una promoción para nuestro municipio, no hay ninguna actividad que pueda llegar fuera, y es más, por ejemplo, el Festival Regional de Folclore, que es una actividad que sí que atrae no solo a la gente de nuestro municipio, porque es el 32 aniversario el que se cumple, que nos habíamos mantenido desde el principio con representación de lo más genuino de cada una de nuestras islas, y era el único lugar de la isla de Gran Canaria que había mantenido en estas condiciones el folclore, o sea, con su grupo de baile, canto, pero a lo largo de los años y con todas las islas presentes. Y sin embargo, este año le están dando nombre a un festival regional de folclore en el cual la participación masiva es de grupos municipales, que me parece perfecto que los grupos municipales participen y se les dé cancha, pero no en ese ámbito, ni que se utilice ese nombre, porque entonces deja de existir lo que fue el Festival Regional de Folclore. Por lo tanto, y eso, por ejemplo, no está recogido y atrae a muchísimos turistas que quieren ver lo nuestro, que quieren conocer nuestro folclore, y sin embargo no está recogido en ese proyecto. Por lo tanto, le digo que promoción publicitaria sí, pero del alcalde y de sus concejales. Entonces nos está diciendo usted que en el Festival Regional de Folclore, que es en la fiesta de San Fernando la próxima semana, ¿no habrá grupos de otras islas? No habrán grupos de otras islas. Otros años, incluso el año pasado, si bien digo, que ya la crisis existía, porque la crisis arranca desde el año 2007 y todos los años se fue celebrando el Festival Regional de Folclore con muchísimo sacrificio. El año pasado incluso estuvimos a punto de suspenderlo, dándole un giro a lo que habíamos hecho, o sea, reduciendo mucho el cambio, porque claro, trasladar a mucha gente desde otros lugares salía caro, pero sin romper la filosofía de lo que es el Festival Regional de Folclore. Al final se consiguió el dinero, lo pudimos mantener, no le costó dinero ninguno al ayuntamiento porque lo buscamos fuera. Pero este año, ya que no se ha hecho la gestión fuera, por lo menos haber mantenido lo que es la esencia y el fundamento del Festival Regional de Folclore. Si se hace de una manera más pobre, yo creo que todo el mundo lo entendería, porque estamos en una situación económica como la que estamos viviendo, pues todo el mundo entiende que las cosas pues las tienes que reducir, no puedes hacer en el mismo ámbito, ni puedes hacer aquellos cursos complementarios, ni todas aquellas actividades que hacíamos colaterales, pero sí reduciendo y haciéndolo de una manera que siga manteniéndose la esencia, o sea, la representatividad de todas las islas, pues el grupo de baile y canto y el grupo musical, pero quizá más reducido, o sea, pero hay que tener un poquito de imaginación. Ahora, lo que no se justifica de ninguna manera y es bochornoso es que se le llame Festival Regional de Folclore a cualquier cosa, porque entonces sí que la hemos estropeado, que es lo que va a pasar con este 32 aniversario de nuestro Festival Regional de Folclore. Volviendo a hablar de turismo, ¿cuál es la situación actual del Consorcio de Renovación Turística? Pues mire, en estos momentos se ha llegado a un acuerdo, gracias a Dios que se ha llegado a ese acuerdo, porque precisamente por el abandono, la desidia que tiene el actual grupo de gobierno, estuvimos a punto de perder 6 millones de euros que teníamos en el consorcio. O sea, habían proyectos hechos y son los proyectos que se van a ejecutar ahora. Había dinero,
porque estaba el compromiso de las distintas administraciones, pero ¿qué pasa? Que cuando el actual alcalde se presenta a las elecciones, desde aquel momento ya estaba diciendo que el consorcio lo iba a quitar. Entró y poca importancia le dio, pero a esto se le añadió el planteamiento que se hace por parte del Cabildo de que se quería ampliar el consorcio a otros lugares como Mogán, que eso no hizo sino paralizar el consorcio en San Bartolomé de Tirajana, porque para tú meter nuevos componentes tienes que cambiar los estatutos. Hay unos estatutos que rigen en este consorcio. Entonces, ¿qué se hizo? Paralizar la actividad. Y el dinero que había aportado el Tour España en su momento, que había un compromiso también del gobierno de Canarias que tenía que poner su parte, igual que el ayuntamiento y el cabildo, porque son 4 administraciones las que lo conforman, pues exigió que ese dinero se le devolviera, puesto que no se habían hecho las obras y ellos habían puesto el dinero y había incluso administraciones que no lo habían puesto. Pero fue que desde el propio ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana el consorcio se estaba dejando morir. Entonces tuvo el alcalde que dar con pañitos calientes para no perder esos 6 millones de euros y hemos conseguido entre todos, pues apoyando en las distintas administraciones, que se mantenga. Porque ahí es donde está el fundamento de San Bartolomé de Tirajana, en la rehabilitación de nuestro destino turístico de Playa del Inglés, de Maspalomas y de San Agustín. Ahí es donde hay que hacer hincapié, incluso en el 50 aniversario de Maspalomas, Costa Canaria, porque el déficit fundamental que tiene nuestro municipio es precisamente el tema de la rehabilitación del destino turístico. Tenemos zonas que se están cayendo a pedazos. Tenemos servicios que no lo estamos prestando con la calidad que requiere y que hoy te exige el turismo, porque hay otros lugares competitivos que los tenemos aquí muy cerca, que son mucho más baratos, y eso hace que mucha gente se desvíen a otros lugares. Este año o el último año tuvimos la suerte, entre comillas, porque no te puedes alegrar tampoco de lo que pasa en otros lugares, pero el tema de la primavera árabe, no cabe duda que a nosotros nos favoreció. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que está claro es que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Y es rehabilitar nuestro destino turístico. Y es mejorar la calidad de nuestro servicio, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Yo creo en el consorcio, por ello se puso en marcha, pues siendo yo alcaldesa del municipio y con el apoyo que siempre fuimos a la par, el Cabildo y el Ayuntamiento, para poner en marcha este consorcio. Porque creo que es la herramienta que permite que se mejore nuestro destino turístico. El alcalde Marco Aurelio Pérez ha afirmado que ha habido una muy buena gestión económica y que la situación económica del ayuntamiento es bastante buena dentro de la crisis, y también ha afirmado que no habrá despidos ni ningún ERE en San Bartolomé. Mire, el alcalde dice muchas cosas pero que no cumple. Tengo que decirle que él ha llegado al gobierno e incluso pues faltando a la verdad, para no ser tan dura, faltando a la verdad a la ciudadanía. Recordemos cuando decían que Maripino, si ganaba las elecciones, iba a subir el agua. Lo que hizo él, según entró, es que la subió. Pero no solo eso, sino una serie de gastos que uno detrás de otro hemos visto cómo le ha subido los impuestos a la gente, no solo a los vivos, sino también a los muertos, porque hasta los nichos los subió en un 400%. O sea que tengo que decirle que la gestión que se está llevando en este momento económica no es tan buena como se está planteando, porque yo tengo que decirle a usted que el ayuntamiento, el alcalde Marco Aurelio Pérez se lo encontró saneado. En aquel momento se hizo una limpieza de facturas que arrancaban desde el año 2002, que se dejó limpio el ayuntamiento de facturas. Usted lo habrá visto en estos momentos cuando ayuntamientos como Telde se ven que están endeudados y que han tenido que mandar facturas por 60 millones de euros. San Bartolomé de Tirajana no ha pedido créditos ICO para pagar, porque nosotros, en mi gobierno, dejamos 69 millones de euros de liquidez en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con lo cual el alcalde se encuentra unas arcas municipales llenas porque tiene liquidez y además se la encuentra limpia de facturas, porque las facturas que le ha tenido que mandar ahora son de 1.600.000 euros y esa factura no ha tenido que buscar dinero fuera para pagarla y no han sido que se las haya encontrado, ha sido porque tienen
ahora mismo contratos acabados, tienen que llevar el reconocimiento de crédito porque están tramitando la contratación de la concesión administrativa que tienen que volver a sacar. Esa es la realidad de San Bartolomé de Tirajana, pero usted ve servicios que allí han desaparecido, de que no va a parar a nadie, es que ha parado ya 24 personas, o sea, hay un ERE encubierto en San Bartolomé de Tirajana, se han dejado de prestar servicios a la ciudadanía que son importantísimos y ha parado 24 personas. Eso por un lado. Por otro lado, no solo el paro en cuanto a servicios sociales, que estamos hablando de servicios sociales importantísimos para nuestro municipio, sino el despilfarro. Él, por ejemplo, decía, estoy en contra de los cargos de confianza. Pues ¿cuántos cargos de confianza tiene? No solo tiene los 7 cargos de confianza que tiene, a pesar de que ha ido parando gente, y no le digo que es que esté en contra, porque yo en mi época los tuve también, pero no se paró a nadie. Ahora, lo que es inconcebible es que se esté parando y se le esté quitando servicios a la ciudadanía y a cambio poniendo cargos de confianza. Eso es inconcebible. Criticaba el uso del coche oficial, pues él está utilizando el coche oficial con sus 2 choferes o sea que no está haciendo una política de austeridad en el municipio, todo lo contrario. Todo lo contrario, lo hemos visto a las ferias, cuántas personas asisten, el gasto en promoción y publicidad, cuánto se está gastando San Bartolomé de Tirajana, o sea, austeridad ninguna. Le tengo que decir que en la etapa pasada, estando gobernando yo como alcaldesa en San Bartolomé de Tirajana, se llevaron 2 planes de saneamiento en nuestro municipio. Uno de ellos es desde el año 2009 hasta el año 2013, que todavía está ese plan de saneamiento en marcha. Y 2 planes de medidas de recorte. En un año que llevamos y que se va recrudeciendo la crisis, porque la crisis existía desde el año 2007 que arranca, no se ha hecho ningún plan de recorte. Todo lo contrario, se hace un torneo internacional de fútbol con la cantidad de gente que tenemos en nuestro municipio que no tienen trabajo, que están todos los miembros de las familias paradas, que pasan hambre y el que no la pasa está viviendo de el subsidio o la pensión que tiene el abuelo y están todos viviendo en una misma casa. Esa es la realidad. Y en ese contexto se están quitando los servicios sociales en San Bartolomé de Tirajana. Pero además le tengo que decir que no solo la gente están viviendo los recortes que están viviendo en los servicios sociales, sino que están viendo cómo día a día se le desmantela el bienestar social a la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana. Esa es la realidad que está viviendo el municipio. Se celebra un torneo internacional de fútbol que se había quitado en la etapa anterior, ya en los 2 últimos años. Nosotros vimos que teníamos dificultades para dar las ayudas al deporte base. Entonces, entre quitarle las ayudas al deporte base y el torneo internacional de fútbol, que al final iba muy poca gente, aunque era importante para promocionar, porque todo es importante en un municipio turístico como el nuestro, pero optamos por quitar ese evento y poner las subvenciones a toda la gente para mantener el deporte. Sin embargo, se le quita las subvenciones, se le recorta las subvenciones y se hace un torneo internacional de fútbol. Cuando se le pregunta al alcalde que qué va a pasar con las ayudas bases al deporte base, nos contesta a nosotros, primero, que se iba a continuar con las mismas, cosa que no es verdad, y segundo, se nos dice que el torneo al ayuntamiento le iba a costar 0 euros, y le costó 150.000 euros, que sepamos, vaya por 150.000 euros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando está hablando de que está siendo austero, yo creo que no. Y yo creo que no, sinceramente, que ahí de austeridad nada. O sea, y entre otras cosas porque lo primero que se tenía que haber hecho es aprobar un presupuesto. Ni se aprobó el año pasado, ni se ha aprobado este año. Mire usted, estamos en el mes de mayo. Ya para llevar el presupuesto, si no lo llevan en el mes de mayo, que creo que no lo van a llevar, te plantas en el mes de junio. Pero una vez que lo apruebes, tienes el periodo de exposición y de alegaciones, o sea, que para ponerlo en marcha te pasas un par de meses más en un momento de crisis como el que estamos viviendo, y yo creo que el presupuesto, si siempre es importante para gestionar un ayuntamiento, el tener, porque es la herramienta que te permite planificar un ayuntamiento, si siempre es importante, en este momento más,
porque es lo que te va a permitir pues adecuarte a tu plan de trabajo y ver dónde vas a recortar y dónde vas a dejar los dineros y con cuánto vas a contar con los presupuestos estos reales. Sin embargo, eso no se ha hecho. Por lo tanto, ahí todo este año ha sido un año de improvisación, de ir cogiendo por aquí, cortando por allí. Y esto es un despilfarro lo que se está viviendo en San Bartolomé de Tirajana, pues con muchas cosas, no solo con eso, con productividades, que anteriormente también teníamos algunas, tengo que decirlo, porque nosotros nos vimos con el problema de que no teníamos habilitados nacionales y tuvimos que poner esa diferencia de sueldo por mayor responsabilidad. O en casos concretos, por ejemplo, en un momento en el que se produjo la Operación Paraíso, que había gente que no quería trabajar pues en contratación, en intervención, pues eso tenías que pagarlo para poderlo hacer, pero ahora mismo eso no tiene sentido y en la situación en la que estamos viviendo menos. Pero no solo eso, sino incluso el tema de la incompatibilidad, tener pues 5 concejales que están trabajando, cobrando un sueldo con dedicación exclusiva en el ayuntamiento, con el visto bueno del alcalde y bajo un nombre que a él le dio en llamar trabajos residuales, diciendo que eran como trabajos que quedaban de atrás y que tenían que terminar, cuando eso no es así. Y además a nivel nacional hemos vivido cómo hay personas, consejeros que han tenido que retirarse de la actividad pública precisamente porque estaban trabajando en la actividad privada, en sus negocios, en sus puestos de trabajo, y sin embargo en San Bartolomé de Tirajana contamos con 5 personas que no solo tienen el sueldo del ayuntamiento, sino que además siguen viviendo de su empresa. Y de trabajos residuales nada, porque ahí tendríamos mucho que hablar en cuanto a ese tema. Ha dicho muchas cosas. Lo ha llamado usted ERE encubierto. Según usted se han despedido 24 personas. ¿Cree usted, según esto, que se despedirán más personas? Yo creo que sí. Yo creo sinceramente que el alcalde va a despedir más personal en el ayuntamiento y enmascarándolo de esta manera. Y también pues una cosa que me hace pensar es, por ejemplo, el tema de la mesa de negociación, que recientemente ha tenido muchos conflictos con los propios sindicatos, porque de entrada dejó fuera de la mesa pues a 3 de los sindicatos. Posteriormente constituye la mesa de negociación, intenta dejar fuera a otros sindicatos porque los sindicatos a los que ponía eran los más cercanos a él. Entonces todo eso me hace pensar que detrás de ello no hay sino una RPT soterrada que se viene trabajando para ahora sacarla y hacer un ERE y quitar personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Yo creo que eso va a ser así. Pienso que, y de la manera que se viene actuando, por ejemplo, quitando el servicio del TECUN en San Bartolomé de Tirajana o la agencia, la oficina de atención a víctimas del delito, o ya el comunicado que se le hace a las personas que están trabajando en prevención de drogodependencia, en talleres ocupacionales que han desaparecido, o también ya la comunicación al Centro de Enfermos Crónicos en San Bartolomé de Tirajana. O sea que todos esos servicios que se vienen prestando, o el cierre del hogar maternal en San Bartolomé de Tirajana para niños de 0 a 6 años que se estaban llevando en el municipio, que es verdad que el ayuntamiento, el cabildo era quien ponía el dinero, pero ¿quién tiene que luchar para que ese servicio se mantenga? La propia alcaldía de San Bartolomé, el ayuntamiento, porque son niños que no tienen familias, que allí tenían 14 personas del municipio trabajando y que le daban ese calor familiar a esos niños que sin ton ni son quitan el servicio y además cogen esos niños y los meten en colegios normales donde no tienen ese calor familiar que es para ayudar a los que más lo necesitan, porque es que yo creo que los políticos tenemos que estar donde más lo necesitan la gente, porque si no estamos en estos momentos en los que hay tanto paro, en el que muchísima gente no tiene puestos de trabajo, en el que hay muchas necesidades, porque aquí el índice de marginalidad ha crecido muchísimo, se ha empobrecido Canarias, España en general, pero Canarias estamos a la cabeza, leíamos en estos días pues las encuestas en las que se palpa ya que el mayor índice de
esto de pobreza se encontraba entre el sector infantil, por las familias que estaban paradas. Entonces, ahí es donde tenemos que volcarnos. Tenemos que volcarnos con el que menos puede, porque para lo demás, la gente que puede caminan sola. Pero es lo contrario a lo que está haciendo la política del Partido Popular. Y eso lo estamos viendo no solo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, sino en la isla de Gran Canaria y a nivel general en todo el estado. O sea, aquí, ¿quiénes están pagando los platos rotos de toda la crisis que generó el sector privado? Porque fue generada por los bancos, no nos olvidemos. No nos olvidemos que el sector inmobiliario la burbuja inmobiliaria fue la verdadera raíz de la crisis económica que hubo y que está en todo el Estado, en toda España. ¿Qué pasa? Que se ha querido siempre culpar al sector público, cuando el sector público no llega ni al 0,3 de lo que era la deuda. Es verdad que ahora ha crecido más la deuda, pero ha crecido por la situación económica de crisis que se viene viviendo, y esto es toda una cadena. Si la gente no paga, le entra menos dinero a los ayuntamientos, si se cierran empresas, pues también eso son menos plusvalías, o sea que es toda una cadena. Pero la realidad es que los inicios, quien tuvo la culpa de esta crisis en sus inicios, independientemente de que estuviéramos, se gastara por encima de las posibilidades y de todo lo que digamos que hay muchas cosas que corregir, pero el sector de donde arranca la crisis es del sector bancario y de la inmobiliaria. Esa es la realidad, a los que se le intenta ayudar ahora otra vez. O sea, y siempre pagándolo el trabajador y la familia de la clase media. Esa es lo más duro de todo. El alcalde afirmó que se quitaban servicios que no eran competencia del ayuntamiento. Vamos a ver, yo creo que eso es una falacia, porque si bien es cierto que hay competencia, hay servicios que se están prestando que son competencia de otras administraciones, yo creo que una vez que se lo estás prestando al ciudadano, y ya se hace necesidad. O sea que, por lo tanto, hay que luchar y ponerlo. Y a veces lo que hace que tú mantengas un servicio es quizás el que pongas tú una pequeña cantidad para poder mantener ese servicio. Porque ya nos había pasado, por ejemplo, con la oficina de atención a víctimas del delito. Ya el año anterior tuvimos que poner el 20%, pero claro, ponías el 20% y el resto lo ponía la administración que tenía la competencia. ¿Y cuánta publicidad y promoción y servicio se le prestaba al ciudadano de San Bartolomé de Tirajana? Eso es lo que hay que mirar. El proyecto TECUM, solo trabajaban 2 personas allí, 2 personas que solamente con los 10.000 euros que está pagando el alcalde en productividades, solo con eso, pues él podía mantener ese servicio y estaba prestándole un servicio a muchísima gente enferma de cáncer y a sus familiares. Es un servicio que ya lo vienes prestando. Entonces yo entiendo que el alcalde diga, mire, esto es competencia de esa administración y por tanto yo no voy a poner un servicio nuevo que es competencia suya, eso sí lo entiendo. Ahora, servicios que la ciudadanía lo demanda, hay que mantenerlo, porque es siempre quien está perdiendo, al final es el ciudadano, es el trabajador, es el que más lo necesita. Y a ese es al que le quitas el servicio. O sea, tú le quitas la prevención al drogodependiente, o sea, a la persona que está metida en la droga, tienes que ayudarle, tienes que ayudar a prevenir que no se siga aumentando esa lacra, que además en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles que están pasando la sociedad, es más fácil de que toda esta gente caiga en esta lacra que vive la sociedad canaria. Entonces hay que eliminarlo. Por eso digo que en eso a veces es más el gesto, el pequeño gesto que tiene que hacer el ayuntamiento aportando y diciendo, mire, yo pongo esto, ¿cuánto pone usted? ¿Cuánto pone usted? Mantenemos el servicio. Ahí es donde está la gestión del político. Y ahí es donde se ve, porque claro, en momentos que haya dinero suficiente para hacer frente a cualquiera de los servicios que se necesiten, para eso no necesitas, no es difícil gobernar en esa situación. Lo difícil es cuando necesitas y tienes que tocar de puerta en puerta para mantener servicio y para que te pongan dinero y poder hacer obras y seguir haciendo planes para generar puestos de trabajo. Ahí es donde está la gestión política. Ha hablado usted de subida de impuestos considerables.
creo que ha hablado del agua y de los nichos. Entre otras cosas, es que en estos momentos, cuando la población está viviendo momentos difíciles, por ejemplo, le dije el agua porque fue algo que lo dijo antes de las elecciones, y le decía a la población, amedrentaba a la población diciéndole, Maripino si entra a gobernar va a subir el agua. Pues no hizo sino entrar él y subirla a él. Pocos meses más tarde, creo que 5 meses más tarde ya tenía el agua subida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero no solo eso, por ejemplo, la recogida de residuos sólidos. Él, que es compañero mío como consejero en el Cabildo de Gran Canaria, con su grupo político, el Partido Popular, votó a favor de que los 80 millones de euros que tienen que aportar, o que aportaron ya en su momento, los concesionarios que van a llevar los vertederos del Salto del Negro y de Juan Grande, pues que tuvieran que pagar la cantidad esa, esos 80 millones, entre todos los vecinos. O sea, y ahí se le va a incrementar, se va a triplicar cuando le llegue a final de mes el recibo a las distintas familias de toda la isla de Gran Canaria. O sea, y van a notar esa subida en cuanto a las tasas de recogida de residuos sólidos, que esos 80 millones son realmente para adaptar los vertederos a las nuevas normativas que exige Europa. Entonces, en vez de pagarlo a las administraciones, ¿qué se ha hecho? Pues lo aprueban y lo pagan el pueblo, todos los vecinos. Y yo entiendo que en estos momentos no se puede cargar más, porque es que la gente ya no puede soportar más subidas, porque es que están ahogados, no pueden. Aquí no se ayuda a la pequeña y mediana empresa, aquí se les corta, se recorta pues al funcionario, se le recorta al trabajador, no se genera puestos de trabajo, y encima son las familias las que se ven apuradas, que no tienen dinero, porque se han visto incluso hasta con la pensión recortada, que también decía Rajoy que no la iba a recortar y no hizo sino entrar, la congeló y sube el IRPF, cobran menos, y sube todo, o sea, que cobran menos. Por lo tanto, creo que de entrada, según entró, no ha hecho sino subir los impuestos, pero que recientemente, ya en el último pleno, el 400% subió los nichos. La justificación que da, él da es que las compañías se hacían en agosto, las compañías fúnebres se hacían en agosto con los precios que tenía el ayuntamiento, pero es que eso no es así, porque hay mucha gente que no pagan, no pueden pagar a la funeraria. Hay gente que la estaban pagando y han tenido que dejar de pagarla, porque no tienen dinero, están parados. Esa es la pura y dura realidad. Además, si fuera la compañía nunca pierde. ¿Qué va a pasar? Si le subes un montón a las compañías fúnebres, ellos te lo van a cargar, se lo cargan al vecino. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola constantemente y que no se puede seguir cargando con impuestos a la población. También ha dicho usted ahora que hay concejales que siguen trabajando en actividades privadas. ¿Cree que podría estar haciendo algo ilegal entonces estos concejales? No está permitido, por ley no está permitido el que la persona que esté llevando una actividad pública que esté cobrando la totalidad, o sea, la exclusiva, y además manteniendo sus puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que esto se lleva a pleno y en el pleno se acuerda, con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, se acuerda que estas 5 personas pudieran permanecer porque se le dio un nombre que era terminando, por decirlo de alguna manera, entre comillas, los trabajos residuales, o sea, como haciendo trabajos que quedaban de atrás. Pero ¿cuándo terminan los trabajos de atrás? Porque hay constancia de que hay gente que están trabajando con temas nuevos, ¿no? Seguramente habrán personas. ¿Quién controla si cada una de esas personas tienen temas nuevos o eran temas que venían de atrás? O sea, para eso tiene que haber una investigación dentro. Entonces, yo creo que ahí no es serio. Si usted tiene trabajos residuales, cobre usted, no cobre usted la exclusiva, termine usted los trabajos residuales, cuando termine los trabajos residuales cobra usted la exclusividad en el ayuntamiento, pero mientras usted no lo termine, no. Y eso es un tema que se llevó con esa excusa y con el visto bueno del alcalde. También en un pleno se pidieron explicaciones sobre unas facturas a una lavandería. ¿Qué opinión tiene Nueva Canarias sobre este tema?
Bueno, eso nos parece, es reprochable, vamos a ver, y además legalmente eso no se puede hacer. La pregunta que le hacían al alcalde era por qué con un informe en contra que había hecho la tesorera y el interventor se habían pagado unas facturas que se le pagan al padre de la concejala de contratación. La concejala de contratación le contrata el lavado de ropa por valor de 6.600 euros, creo que fue lo que se pagó, a su padre, y le paga esa factura. Se le retira, se le abocan las competencias que tenía dicha concejala y el alcalde es quien da la orden de levantar el reparo que había puesto la tesorera y el interventor para que se paguen esa factura. Entonces esa es la pregunta que le hizo otro grupo político precisamente al alcalde. Y eso es grave, cómo se está utilizando, con qué ligereza el tema de contratación en San Bartolomé de Tirajana. Ya lo habíamos denunciado anteriormente y se había denunciado pues precisamente por otro proyecto que se está desarrollando en el municipio, que también se hizo pues a dedo a una persona determinada y para que ejerciera una actividad utilizando lugares públicos. Ya fue denunciado en su momento, o sea que es una constante que estamos viviendo en San Bartolomé de Tirajana con distintos contratos. Se hizo también con el tema de la recogida de aceites domésticos, que se hizo también un tipo de contrato que nosotros veíamos que legalmente aquello no se podía hacer porque por lo menos en el expediente no constaba el hecho de que había sido adjudicado por el gobierno de Canarias, como decía el alcalde, y había sido una imposición a los distintos ayuntamientos el que se tramitara de esa manera. En el expediente no consta, por lo tanto creemos que legalmente aquello no se puede hacer y así sucesivamente. O sea que estamos viviendo una y otra vez que se está utilizando de manera arbitraria y con mucha ligereza desde nuestro punto de vista, desde Nueva Canaria, pues la utilización del sistema de contratación, porque la ley es muy clara, la ley de contratos públicos muy clara, incluso con los convenios, y además recientemente ha cambiado, incluso los convenios tienen que estar muy justificados con los informes y por medio de que no haya otro medio para llevarlo a contratación, o sea, hacerlo con el procedimiento de la ley de contratos. Y entonces dentro de la ley de contratos se recoge el tema de los convenios que se están haciendo a punta pala en San Bartolomé de Tirajana y tienes casos concretos para poderlo hacer. O sea que esa fue la denuncia que hacía otro grupo político que desde nuestro punto de vista pues también lo reprochamos porque creemos que es inconcebible que esto se esté haciendo de esta manera y tan a la ligera y favoreciendo siempre a terceros y a gente cercana. ¿Está afirmando usted que se están dando contratos a dedo por parte del ayuntamiento? Bueno, en ese caso, en el caso del convenio que yo le digo, nosotros denunciamos aquel tema, creemos que no se podía hacer de esa manera, que se empezó incluso a hacer pues matrículas a personas antes de tener el contrato hecho desde el ayuntamiento, o sea, con esa empresa que no era una empresa, en realidad era con el nombre de una empresa una persona, que era la que se encargaba de hacer actividades en todos los barrios del municipio, ponía profesorado utilizando lugares públicos. Y lugar público utilizó para hacer la matrícula antes de que estuviera el contrato. O sea que eso nació viciado. Esa es otra de las denuncias que nosotros hemos hecho allí mismo en el Pleno, entre otras cosas, por decirle de alguna manera. Y que además se siguieron utilizando porque después ya se le dio tantas vueltas para quererlo sacar adelante y lo sacaron adelante, que luego lo hicieron por medio de una fundación en la cual pues se participaba con un dinero y para hacer esas actividades que llegaron a utilizar, siguieron utilizando otros lugares públicos como era la Casa de la Cultura del Castillo del Romeral o lugares como el que utiliza la Asociación de Vecinos del Tablero. O sea, esa es la realidad y es lo que nosotros hemos denunciado públicamente porque creemos que no se están llevando las cosas correctamente y con la transparencia que requiere la ley de contrato. ¿A ustedes no les pareció bien? Creo que desde el ayuntamiento se dijo que el plan general se le daba al gobierno de Canarias y se ahorraban dinero para redactar el plan general. Bueno, a nosotros nos parece que eso es una manera más de manifestar
que hay incompetencia en San Bartolomé de Tirajana y que no se saca el plan general. El plan general se venía realizando, Marco Aurelio en el año 2001, estando Pepe Juan Santana como alcalde, estaba el plan general y cuando él entró con aquella moción de censura lo paralizó. Y estando yo gobernando se estaban redactando convenios. Y cuando él llegó, que llevaba urbanismo, su grupo político, también se volvió a paralizar y semana tras semana se hacía el repaso, digamos, de los puntos que eran claves en el pacto para poder sacar adelante, y entre ellos estaba el plan general y no hubo manera de poderlo sacar. El hecho de que se le haya dado a Gesplan, nosotros, Nueva Canaria, estamos en contra de que se haya llevado fuera del municipio, porque creemos que estaban en condiciones de hacerlo. Y ahora están diciendo que sí, están haciendo el estudio medioambiental, o sea, tenían todos los informes, faltaba el informe económico en aquel momento. Entonces, ¿por qué se sigue mareando la perdiz? Habían convenios, había un trabajo que estaba hecho, que todo eso se puede reconducir. Si se tiene como prioridad, en un año se podía haber ya puesto al día y adaptado a las nuevas leyes, porque hay que decir que no solo los gobiernos de San Bartolomé de Tirajana, todos nosotros hemos tenido culpa de que ese plan general no esté, sino también el gobierno de Canarias, que constantemente están cambiando las leyes y eso hace que se paralicen los planes generales. Esa es la realidad también. Pero ¿por qué no se adapta a la ley todo ese trabajo que se había hecho y desde San Bartolomé se lleva? De momento se ha dado y se ha puesto en manos de Gesplan y que nosotros sepamos, eso no ha caminado. Y llevan un año en el gobierno y es una prioridad para nuestro municipio. También se ha hablado en este año de gobierno, se ha hablado de grandes proyectos para el municipio, que si Siampar construye otro parque acuático, Carrefour, creo que de Cagalón. ¿Qué le parece a usted estos proyectos para el municipio de San Bartolomé? Mire, los proyectos, cualquier proyecto que se ubique en San Bartolomé de Tirajana, a mí me parece perfecto, ¿no? Yo creo que en las condiciones que estamos, nadie está en contra de que un proyecto se ponga en marcha y menos de una envergadura así que genere puestos de trabajo, porque aquí lo que hay que dinamizar la economía para que se generen puestos de trabajo y que nuestra gente tenga puestos de trabajo. Ahora, lo que sí que no veo bien es que se esté vendiendo humo a la población, porque es humo lo que se vende. Aquí se dio por hecho y se estaba vendiendo ya los puestos de trabajo que iban a suponer el parque acuático que se iba a hacer en la entrada de Maspalomas. Y no hay nada, no hay nada. O sea, no había acuerdo, no había nada. Yo creo que cuando se le genera esas expectativas a la población es cuando hay algo cierto. Decatlón, otro tanto de lo mismo, no hay nada. El tema de Carrefour o Corte Inglés, todo eso es humo. Se había hablado ya de distintos proyectos, se ha vendido el número de plazas, o sea, para cubrir los periódicos y tener noticias en positivo, pero ¿dónde están? Si ahora resulta que se está dando marcha atrás diciendo que no hay ni lugar donde ubicarlo, por ejemplo, el parque acuático, por decir algo, y en el gobierno de Canarias, porque eso no se está tramitando tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se le puede estar generando falsas expectativas a la población. ¿No cree usted entonces que se lleven a cabo ninguno de estos proyectos que se ha hablado? Yo creo que no, porque si bien, si es verdad que esas empresas quieren montarse en San Bartolomé, eso es cierto, porque Decatlón ya en la etapa anterior quiso pues buscar un lugar en San Bartolomé, y de hecho estábamos trabajando para, por medio de la ley de medidas urgentes, hacer cambios en la calificación de algún suelo y que se pudiera pues utilizar y pudieran ubicarse ahí. O también es cierto que se quería poner el parque acuático en Maspalomas porque se estuvo buscando lugares, entre otros lugares en su momento nos plantearon era el entorno del faro, que no se podía porque era lugar protegido, pero eso también estuvo. O sea, que es verdad que hay gente que está interesada ahí, inversiones que quieren ir a San Bartolomé, pero que se topan primero con la propiedad que está en manos de pocas personas y segundo con que no tenemos el plan general y tenemos que hacer las gestiones y hacer los cambios. Pero ahora tenemos el tema de la ley de medidas urgentes que debe servir para eso si hay proyectos claros y se ponen sobre la mesa con claridad, pero lo que no se debe hacer nunca es vender pues el proyecto, vender los puestos de trabajo antes de tener ni el suelo ni el proyecto aprobado. Eso no se puede hacer porque eso es un engaño a la población.
Ha habido algunas quejas con la zona comercial abierta, va a haber una renovación, una reforma, y creo que se han quejado de si no hay plazas de aparcamiento, se van a quitar algunas. Pues mire, yo con respecto a la zona comercial abierta tengo que decirle que estoy de acuerdo, me parece que eso va a dar un cambio importante. Ese proyecto es un proyecto que emana de Nueva Canarias en su momento, cuando lo pusimos sobre la mesa, se aprobó el plan por el cual obtuvimos los 10 millones de euros para hacer frente a todo ese plan ejecutor de todo lo que queremos en toda la zona. Hubo problemas cuando se puso en marcha precisamente en la zona ahora de la zona de Avenida de Gáldar, pero yo creo que el problema ha estado más porque no se ha trabajado conjuntamente con el empresariado. Que el empresariado conozca qué es lo que se quiere hacer, la totalidad del proyecto y dónde van a estar las plazas de garaje ubicadas, porque están ubicadas, o sea, todo eso se estudió en su momento y si hubiera que rectificar, se rectifica, pero eso se estudió, nosotros íbamos a ponerlo en marcha precisamente en la zona que está delante del centro comercial, en la avenida de La Palma y toda aquella zona, se había trabajado con el empresariado y con toda la gente de la zona y al final hubo que cambiar de lugar para no perder el dinero precisamente porque tuvimos problemas con los vecinos que vivían en una zona y que decían que aquel suelo era de ellos. Y ante la duda y para no perder el dinero, pues se comenzó por otro lugar. Entonces yo lo que creo que ahí lo que hace falta es trabajar conjuntamente con estas personas. Para terminar, ruidos, tiqueteros en la zona turística, ¿se solucionará este problema alguna vez? Mire, ese es un tema que es complicado de resolver, pero que ha sido un compromiso del alcalde que dijo desde el primer momento y afirmaba que se desaparecía de Maspalomas el botellón y el tema de los ruidos y sin embargo ahí están, o sea, no se está actuando, además ahí están cogiendo zonas delante, por ejemplo, de un hotel como el H10 u otros hoteles así, que son zonas de prestigio, otras veces en la zona de Melonera, en la cual no se está actuando. No se está actuando porque el botellón va cerca de los lugares de la noche, y en San Bartolomé de Tirajana no se está actuando. Entonces, ese es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que no estamos viendo cambio. Que es difícil de erradicar, es verdad, porque combinar el descanso y la zona de los que vienen a divertirse en la noche es complicado. Eso por un lado. Por otro lado, porque no existía el mapa de ruido, que ahora a través del consorcio ya teníamos la idea de que eso se trabajara a través del consorcio para poder nosotros pues actuar mejor. Eso también es cierto y eso yo creo que va a dar un margen para mejorar la zona, pero no ha habido mejora en ese sentido. Y creo que va a ser, por la forma en la que se está actuando en San Bartolomé, complicado también. Muchas gracias, Maripino Torres Melián, portavoz de Nueva Canarias de San Bartolomé de Tirajana. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a los espectadores que nos han acompañado. Les recordamos que pueden seguir la emisión de Canal 13 en directo a través de internet en canal13digital.es, también a través de la TDT y también pueden seguir con la actualidad a través de grancanariatv.com.